En este video vamos a hablar sobre crisis hipertensivas. Vamos a comenzar hablando de su definición. Las crisis hipertensivas se dividen en dos tipos. Tenemos a las emergencias y a las urgencias hipertensivas. Ambas se definen como elevaciones intensas de la presión arterial con cifras de presión arterial sistólicas mayores a 180 milímetros de mercurio y o cifras de presión arterial diastólicas mayores a 120 milímetros de mercurio. La diferencia entre las emergencias y las urgencias hipertensivas está que en el caso de las emergencias hipertensivas, las elevaciones intensas de la presión arterial van asociadas con evidencia de daño a órgano blanco nuevo progresivo, es decir, que va empeorando, y en el caso de las urgencias hipertensivas, las elevaciones intensas de la presión arterial no van asociadas a evidencia de daño a órgano blanco nuevo o progresivo. Vamos a pasar a revisar el cuadro clínico de las emergencias hipertensivas, que son las que producen daño a órgano blanco. Ejemplos de daño a órganos blancos que se observan en las emergencias hipertensivas incluyen a la encefalopatía hipertensiva, al EBC isquémico y hemorragia intracerebral, síndromes coronarios agudos, insuficiencia ventricular izquierda aguda con edema pulmonar, disección aórtica aguda, insuficiencia renal aguda, así como preeclampsia o eclampsia. Vamos a hacer una revisión de qué tratan de manera sencilla estos daños a órgano blanco, así como las manifestaciones generales de estos. Comenzando con la encefalopatía hipertensiva, esta se debe a una falla en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, a medida que la presión arterial se eleva, los vasos sanguíneos cerebrales se contraen para mantener una perfusión cerebral constante. Por encima de una presión arterial media de alrededor de 160 milímetros de mercurio, menor en personas normotensas cuya presión arterial se eleva súbitamente, los vasos sanguíneos cerebrales empiezan a dilatarse en lugar de contraerse. Como consecuencia, la presión arterial muy elevada se transmite directamente al lecho capilar, lo cual promueve la salida de líquido trasudado y exudado desde el plasma hacia el encéfalo y provoca edema cerebral y hasta edema de papila. Los signos y síntomas de encefalopatía hipertensiva incluyen cefalea intensa, náusea y vómito, a menudo de manera de proyectil, signos neurológicos focales y alteraciones en el estado psíquico. La encefalopatía hipertensiva sin tratamiento puede evolucionar y llegar al estupor, el coma, las convulsiones y la muerte en términos de horas. Ahora pasando con el EBC isquémico y la hemorragia intracerebral. El EBC isquémico es el resultado de una isquemia cerebral focal debido a la obstrucción de un vaso sanguíneo y la hemorragia intracerebral es resultado del sangrado focal desde un vaso sanguíneo hacia el parénquima cerebral debido a la rotura de este. Los accidentes cerebrovasculares causan déficits neurológicos focales que reflejan el área del encéfalo afectado, pues dependiendo de la arteria que esté siendo afectada, que produce pues los síndromes cerebrovasculares. Pasando ahora con los síndromes coronarios agudos, estos incluyen a la angina inestable, que es el dolor de pecho por isquemia que no cede con el reposo, y cuando ya hay necrosis del miocardio, pues ya es un infarto de miocardio, ya sea sin elevación del segmento ST en el electro o con elevación del segmento ST. Características del dolor torácico de origen isquémico o angina de pecho. Este dolor pues típicamente se va a describir como un dolor opresivo, como si el paciente tuviera una pesa sobre el pecho, y el sitio de la incomodidad suele ser retrosternal o precordial, pero es común la irradiación que generalmente ocurre hacia la superficie cubital del brazo izquierdo, pero también puede presentarse en el brazo derecho, ambos brazos, hombros, cuello o mandíbula, debido a la inervación pues visceral que tiene el corazón. Pasando ahora con la insuficiencia ventricular izquierda aguda. Esta insuficiencia pues es básicamente que el ventrículo izquierdo pues no puede bombear de manera adecuada la sangre hacia la aorta. El ventrículo izquierdo se encarga de bombear la sangre que llega de la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica, de tal manera que si no funciona de manera adecuada se va a producir un estancamiento de la sangre en los pulmones, y este estancamiento de la sangre en los pulmones eleva la presión a nivel de los capilares pulmonares y pues va a producir un edema pulmonar. Las manifestaciones del edema pulmonar consisten en disnea grave, sudoración, estertores o crepitantes y en ocasiones esputo espumoso teñido en sangre. En el caso de la disección aórtica aguda, esta hace referencia a la salida de sangre a través de un desgarro en la íntima de la aorta con separación de la túnica íntima y la túnica media, lo cual lleva a la formación de una falsa luz.
La entidad produce dolor torácico precordial o dorsal interescapular lacerante de comienzo súbito. La localización pues, de este dolor va a depender del sitio de la disección de la aorta. Y también pues, puede provocar insuficiencia aórtica y compromiso de la circulación en las ramas de la aorta. En el caso de la insuficiencia renal aguda, este hace referencia a la disminución rápida de la función renal en días o semanas que causa la acumulación de productos nitrogenados en sangre o acetemia con o sin reducción de la diuresis. Se desarrollan rápidamente alteraciones de los líquidos, los electrolitos y el equilibrio ácido-base. Los síntomas por la acumulación de urea o la uremia pueden incluir anorexia, náuseas y vómitos, y si el cuadro no se trata, se pueden producir convulsiones y coma. En el caso de, por último, lo que sería la preeclampsia o eclampsia, la preeclampsia es la hipertensión de reciente comienzo más una proteinuria reciente inexplicable, con una proteinuria mayor a 300 miligramos en una orina de 24 horas o un índice de proteína creatinina en orina mayor o igual a 0.3 después de las 20 semanas de gestación. Y la eclampsia hace referencia a la presencia de convulsiones generalizadas inexplicables en pacientes con preeclampsia. Ya para terminar, vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento tanto de las emergencias como de las urgencias hipertensivas. Vamos a comenzar revisando este algoritmo para el diagnóstico y tratamiento de las crisis hipertensivas. Lo primero que debemos de hacer para el diagnóstico es confirmar que estamos ante una crisis hipertensiva, lo cual se hace mediante la identificación de una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Una vez que ya confirmamos que estamos ante una crisis hipertensiva, debemos de diferenciar entre los dos tipos que tenemos, que son las emergencias y las urgencias hipertensivas. Para esto nos hacemos la pregunta, ¿hay evidencia de daño a órgano blanco nuevo progresivo? Si la respuesta fue no, estamos ante una urgencia hipertensiva y el tratamiento consiste en restablecer o intensificar la terapia con antihipertensivos orales y dar seguimiento al paciente. En dado caso de que la respuesta haya sido sí, pues estamos ante una emergencia hipertensiva y pues debemos de admitir al paciente a la unidad de cuidados intensivos o UCI, lo cual se recomienda para la monitorización continua de la presión arterial y del daño a órganos blancos y para la administración parenteral de un agente apropiado. En relación al tratamiento de las emergencias hipertensivas, estas exigen una reducción inmediata de la presión arterial para prevenir o limitar un mayor daño a órganos blancos. Para esto se utilizan fármacos de acción breve por vía intravenosa y debemos de tener en cuenta que se debe evitar la reducción excesiva de la presión arterial, ya que puede causar o contribuir a la isquemia cerebral, coronaria o renal. Siguiendo con el algoritmo, pues una vez que admitimos al paciente a la UCI, debemos de hacernos la pregunta, ¿el paciente presenta alguna de las siguientes condiciones? Entre las cuales encontramos en la disección aórtica, preeclampsia o eclampsia severa o crisis por feocromocitoma. Si la respuesta fue sí, el objetivo es reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora y a menos de 120 milímetros de mercurio en la disección aórtica. Si la respuesta fue no, el objetivo es reducir la presión arterial sistólica en un 25% como máximo durante la primera hora, luego a 160 sobre 100 a 110 milímetros de mercurio durante las próximas 2 a 6 horas y luego a la normalidad durante las próximas 24 a 48 horas. Vamos a pasar a revisar entonces cuáles son los medicamentos antihipertensivos por vía intravenosa que tenemos disponibles para el tratamiento de emergencias hipertensivas. La gran mayoría de estos fármacos ya los estuvimos viendo cuando estábamos hablando de la farmacología. Aquí vamos a estar revisando pues una tabla que nos resume cuáles son los medicamentos que tenemos disponible, a qué clase pertenecen, las dosis y algunos comentarios de estos medicamentos. Comenzando pues con un alfa bloqueador no selectivo que tenemos únicamente a la fentolamina. Esta se da en dosis de bolo intravenoso de 5 miligramos y dosis de bolo adicionales cada 10 minutos según sea necesario para reducir la presión arterial al objetivo. Dentro de los comentarios encontramos que se utiliza en emergencias hipertensivas inducidas por exceso de catecolaminas, por feocromocitomas, interacciones entre inhibidores de la MAO, monominoxidasa y otros fármacos o alimentos, toxicidad por cocaína, sobredosis de anfetaminas o abstinencia de clonidina. En el caso de los beta bloqueadores, tenemos a un beta bloqueador selectivo por beta 1 cardioselectivo, que es el esmolol, y tenemos a un bloqueador alfa 1 y beta no selectivo combinado, que es el abetalol.
En el caso del esmolol, se da una dosis de carga de 500 a 1000 microgramos por kilogramo por minuto durante un minuto, seguida de una infusión de 50 microgramos por kilogramo por minuto. Y para una dosificación inicial se repite la dosis en bolo y se aumenta la infusión en incrementos de 50 microgramos por kilogramo por minuto según sea necesario, hasta un máximo de 200 microgramos por kilogramo por minuto. Comentarios sobre este medicamento. Está contraindicado en pacientes con terapia concurrente con beta bloqueadores, bradicardia o insuficiencia cardíaca descompensada. Se debe monitorizar para bradicardia. Puede empeorar la insuficiencia cardíaca. Y dosis más altas pueden bloquear los receptores beta 2 y afectar la función pulmonar en la enfermedad reactiva de las vías respiratorias. En el caso del labetalol, la dosis inicial es de 0.3 a 1 miligramo por kilogramo, con un máximo de 20 miligramos, inyección IV lenta cada 10 minutos o infusión IV de 0.4 a 1 miligramo por kilogramo por hora hasta 3 miligramos por kilogramo por hora. Se debe de ajustar la tasa hasta una dosis total acumulada de 300 miligramos y esta dosis se puede repetir cada 4 o 6 horas. Comentarios: está contraindicado en la enfermedad reactiva de las vías respiratorias o EPOC, es especialmente útil en síndromes hiperadrenérgicos y puede empeorar la insuficiencia cardíaca y no debe administrarse a pacientes con bloqueo B de segundo o tercer grado o bradicardia. En el caso de los bloqueadores de los canales de calcio, tenemos disponibles por vía intravenosa a 2 dihidropiridinas que incluyen al clevidipino y al nicardipino. El clevidipino se va a dar en dosis inicialmente de 1 a 2 miligramos por hora, duplicándose cada 90 segundos hasta que la presión arterial se acerque al objetivo, luego aumentando menos del doble cada 5 a 10 minutos. La dosis máxima es de 32 miligramos por hora y la duración máxima es de 72 horas. Comentarios: está contraindicado en pacientes con alergia a la soya, productos de soya, huevo y productos de huevo, y en pacientes con metabolismo de lípidos defectuoso, por ejemplo hiperlipidemia patológica, nefrosis lipoidea o pancreatitis aguda. Se debe utilizar un rango de dosis mínimo para pacientes de edad avanzada. Y en el caso del nicardipino, se da en dosis inicialmente de 5 miligramos por hora, aumentando cada 5 minutos 2.5 miligramos por hora hasta un máximo de 15 miligramos por hora. Comentarios: está contraindicado en la estenosis aórtica avanzada y no es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada. En el caso de los IECA, únicamente tenemos un solo medicamento para administrarse por vía intravenosa para el tratamiento de las emergencias hipertensivas, que es el enalaprilato. Este medicamento se va a dar en dosis inicialmente de 1.25 miligramos durante un periodo de 5 minutos y las dosis se pueden aumentar hasta 5 miligramos cada 6 horas según sea necesario para alcanzar el objetivo de presión arterial. Comentarios: está contraindicado en el embarazo y no deben usarse en el infarto agudo al miocardio o la estenosis de la arteria renal bilateral. Es principalmente útil en emergencias hipertensivas con alta actividad de la renina plasmática. Las dosis no son fácilmente ajustables y tiene un inicio de acción relativamente lento, de alrededor de 15 minutos, e imprevisibilidad de la respuesta de la presión arterial. En el caso de vasodilatadores directos, tenemos a la hidralazina, al nitroprusiato de sodio, nitroprusiato sódico y a la nitroglicerina. La hidralazina se da en dosis de inicialmente 10 miligramos por infusión intravenosa lenta, con una dosis inicial máxima de 20 miligramos. Se debe repetir cada 4 o 6 horas según sea necesario. Los comentarios pues incluyen que la presión arterial comienza a disminuir en 10 a 30 minutos y la caída dura de 2 a 4 horas. La imprevisibilidad de la respuesta y la duración prolongada de la acción no hacen que la hidralazina sea un fármaco de primera línea deseable para el tratamiento agudo en la mayoría de los pacientes. Nitroprusiato de sodio se da en dosis inicialmente de 0.3 a 0.5 microgramos por kilogramo por minuto, aumentando en incrementos de 0.5 microgramos por kilogramo por minuto para alcanzar el objetivo de presión arterial. La dosis máxima es de 10 microgramos por kilogramo por minuto y la duración del tratamiento debe ser lo más breve posible. Para velocidades de infusión mayores o iguales a 4 o 10 microgramos por kilogramo por minuto o una duración mayor a 30 minutos, se puede coadministrar tiosulfato para prevenir la toxicidad por cianuro. Comentarios: se recomienda la monitorización de la presión arterial intraarterial para evitar excederse. Se requiere un ajuste de dosis más bajo para pacientes de edad avanzada. La taquifilaxia es común con el uso prolongado y la intoxicación por cianuro con el uso prolongado puede resultar en cambios neurológicos irreversibles y paro cardíaco. Por último, dentro de los vasodilatadores directos, la nitroglicerina se da en dosis inicialmente de 5 microgramos por minuto, aumentando en incrementos de 5 microgramos por minuto cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 20 microgramos por minuto. Comentarios: usar solo en pacientes con síndrome coronario agudo y o edema pulmonar agudo y no usar en pacientes con depresión del volumen.
Ya por último tenemos al agonista selectivo de los receptores D1 de dopamina, que es el fenoldopam, que se da en dosis inicialmente de 0.1 a 0.3 microgramos por kilogramo por minuto y puede aumentarse en incrementos de 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramo por minuto cada 15 minutos hasta alcanzar la presión arterial objetivo. La velocidad máxima de infusión es de 1.6 microgramos por kilogramo por minuto y dentro de los comentarios está contraindicado en pacientes con riesgo de aumento de la presión intraocular o glaucoma o de la presión intracraneal y aquellos con alergia a sulfitos. Ya para terminar, vamos a pasar a revisar cuáles son los fármacos preferidos en emergencias hipertensivas escogidas. Para esto vamos a revisar esta tabla donde tenemos a las emergencias hipertensivas, fármacos preferidos en estas emergencias hipertensivas y algunos comentarios. En el caso de la encefalopatía hipertensiva se prefiere el uso de labetalol, nicardipino, nitroprusiato. Dentro de los comentarios, el objetivo inicial del tratamiento es disminuir la presión arterial media en no más de 25% en términos de minutos a 2 horas o a una presión arterial en límites de 160 sobre 100 a 110 milímetros de mercurio. En el caso de la hemorragia intracerebral aguda, los fármacos preferidos son el labetalol, el nicardipino y el nitroprusiato. Dentro de los comentarios vamos a ver este algoritmo para el manejo de la presión arterial en pacientes con hemorragia intracerebral aguda, cuyos síntomas tienen menos de 6 horas desde el inicio. En estos pacientes, si tienen una presión arterial sistólica mayor a 220 milímetros de mercurio, debemos de reducir la presión arterial con una infusión intravenosa continua y monitorización estrecha de la presión arterial, y en dado caso de que tenga una presión arterial sistólica de entre 150 a 220 milímetros de mercurio, la reducción de la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio no es beneficiosa para reducir la muerte o la discapacidad grave y puede ser potencialmente dañina. El objetivo estándar es reducir la presión arterial sistólica a entre 140 a 179 milímetros de mercurio. En el caso de un EBC isquémico agudo, los fármacos preferidos son el labetalol, el nicardipino y el nitroprusiato. En el manejo de la presión arterial elevada en estos pacientes vamos a revisar este algoritmo. Si estamos ante un EBC isquémico agudo con menos de 72 horas desde el inicio de los síntomas y una presión arterial elevada, debemos de hacernos la pregunta: ¿el paciente califica para terapia de trombólisis intravenosa? Si la respuesta fue sí, debemos de disminuir la presión arterial a menos de 185 sobre 110 milímetros de mercurio antes de iniciar la terapia de trombólisis intravenosa y mantener la presión arterial menor a 180 sobre 105 milímetros de mercurio las primeras 24 horas después del inicio de la trombólisis intravenosa. En dado caso de que la respuesta haya sido no, si tenemos una presión arterial mayor o igual a 220 sobre 120 milímetros de mercurio, debemos de reducir la presión arterial en un 15% durante las primeras 24 horas después del inicio del EBC. En dado caso de que tengamos una presión arterial menor a 220 sobre 120 milímetros de mercurio, iniciar o reiniciar el tratamiento de la hipertensión dentro de las primeras 48 a 72 horas después de un EBC isquémico agudo es ineficaz para prevenir la muerte o la discapacidad. Para la hipertensión preexistente debemos de reiniciar los fármacos antihipertensivos después de la estabilidad neurológica. En el caso de los síndromes coronarios agudos, los medicamentos preferidos son el esmolol, labetalol, nicardipino y nitroglicerina, y entre estos se prefiere el uso del esmolol y la nitroglicerina. Comentarios: los nitratos administrados en presencia de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 pueden inducir hipotensión profunda, y contraindicaciones para el uso de beta bloqueadores incluyen insuficiencia ventricular izquierda moderada severa con edema pulmonar, bradicardia menor a 60 latidos por minuto, hipotensión con presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, mala perfusión periférica, bloqueo AB de segundo o tercer grado y enfermedad reactiva de las vías respiratorias. En el edema pulmonar agudo se prefiere el uso de clevidipino, nitroprusiato y nitroglicerina, y comentarios: los beta bloqueadores están contraindicados en este caso. En el caso de la disección aórtica aguda se prefiere el uso de esmolol y labetalol. Comentarios: se requiere una disminución rápida de la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio, lo cual debe alcanzarse en 20 minutos, y el bloqueo beta debe preceder a la administración de vasodilatadores, por ejemplo nicardipino o nitroprusiato, si es necesario para el control de la presión arterial o para prevenir la taquicardia refleja en lo que sería el efecto inotrópico. En el caso de la insuficiencia renal aguda,
Los fármacos preferidos son el clebidipino, nicardipino y fenoldopam. En el caso de la preeclampsia y la eclampsia, los fármacos preferidos son el abetalol, el nicardipino y la hidralazina. Comentarios: se requiere una disminución rápida de la presión arterial y los inhibidores del sistema renina-angiotensina y el nitroprusiato están contraindicados. En el caso de una hipertensión perioperatoria con una presión arterial mayor o igual a 160 sobre 90 milímetros de mercurio o elevación de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20% del valor preoperatorio que persiste por más de 15 minutos, los fármacos preferidos son el esmolol, clebidipino, nicardipino y nitroglicerina. Comentarios: la hipertensión intraoperatoria se observa con mayor frecuencia durante la inducción de la anestesia y la manipulación de la vía aérea. Por último, en el caso de una secreción simpática aguda o estados de exceso de catecolaminas, por ejemplo feocromocitoma, estado posterior a endarterectomía, fármacos preferidos en estos casos son la fentolamina, clebidipino y el nicardipino. Comentarios: pues se va a requerir una disminución rápida de la presión arterial. Y con esto ya terminamos de revisar todo sobre lo que serían las crisis hipertensivas, entre las cuales se incluyen las emergencias y las urgencias hipertensivas.